Bueno, gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver 4 de los mejores ataques de la CWL del mes de abril en VN Pinay del día 3, ¿vale? No os asustéis con lo que vais a ver porque fijaros que hemos perdido 3 guerras, ¿vale? No ha ido la CWL como queríamos. Han pasado varias cosas y finalmente hemos terminado perdiendo 3 guerras, ¿vale? Como podéis ver, pues hemos quedado cuartos, donde hemos perdido pues la cuarta, sexta y séptima guerra. El día de hoy voy a traer vídeo de la tercera guerra porque, como podéis ver, hicimos 11 plenos, nada más y nada menos que 11 plenos. Y de esta guerra voy a sacar 3 vídeos, ¿vale? Porque hay ataques muy chulos y ataques muy variados. El primero va a ser el que estáis viendo ahora mismo, que son los mejores ataques de la CWL del mes de abril, día 3, ¿ok? Luego haremos un vídeo también con ataques de Queen Goledrax, que es un ataque que está muy en el meta, y otro de Titánides, ¿vale? Por lo cual no vamos a ver todos los plenos el día de hoy, los veréis en próximos vídeos. Y respecto al día 4, 5, 6 y 7, pues voy a hacer simplemente un vídeo con los mejores plenos de estos días, porque ya digo que perdimos 3 de las 4 guerras que quedan restantes, por lo cual creo que con 4 vídeos es más que suficiente y no alargar esto más, y así traer más contenido variado al canal. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con los 4 mejores plenos de esta CWL del mes de abril, día 3. Let's go. El primero de los ataques que traemos el día de hoy, ataque por parte de Almolín con una bonita maniobra de Zap Quake Suilalo. 5+1, 5 rayos y un terremoto que va a utilizar para eliminar la parte central de la aldea, tanto infierno múltiple como torre de hechizos de veneno como soplador. Y atentos porque aquí nos va a dar Almolín una clase de cómo hay que atacar las aldeas y sobre todo las aldeas anti-3, porque no son simétricas y te dan más libertad a la hora de ejecutar un ataque. Hay que atacarlas por compartimentos y aquí va a estar demostrado gráficamente. Almolín que va a utilizar el Rey Bárbaro y una Titánide para eliminar el compartimento de la sección de las 3. La Reina Arquera que va a venir con objetivo de eliminar el ayuntamiento y vamos a ver cómo posteriormente va a apoyar con la luchadora. Gigante y Mago para eliminar la Torre Arquera en la sección inferior. Ahí tenemos el Rompemuro para dar acceso a esa Reina Arquera hacia el compartimento del ayuntamiento y un esqueleto de distracción que va a utilizar para, para distraer la Reina Arquera rival, la Infierno en único, y que la Ace Golem no muera de forma tan temprana. Ha salido Castillo del Clan y esto obviamente Almolín ya lo tenía planeado y por ello ha incorporado una Titánide junto a su Rey Bárbaro. Ha tenido un poquito de mala suerte porque ha salido un castillo que molesta un montón, que es super globos que dañan un montón a la Titánide y sabueso de lava, pero bueno, de momento el ataque por parte de Almu es perfecto, la lectura es perfecta. Luchadora acompañando a esa Reina Arquera y fijaros cómo la Reina Arquera va a llegar a eliminar la catapulta. La luchadora acompaña también para eliminar todas las defensas, utiliza una cazadora para eliminar la Reina Arquera rival y aquí el sabueso, fijaros que se ha quedado con vida y ha tenido un poquito de mala suerte. La luchadora que va a prender el disco y va a eliminar el antiaéreo de la sección de las 6, lo cual era necesario. Va a eliminar el Castillo del Clan y Almolín muy inteligentemente lleva una invisibilidad en la composición de su ejército por si acaso hacía falta para que no se desviase ninguna tropa. Invisibilidad que va a utilizar para rectificar el pathing de esa Reina Arquera directa hacia el ayuntamiento. Si no se hubiese ido al Castillo del Clan y posteriormente pues seguramente se hubiese puesto a muro o se hubiese desviado por este compartimento. Entonces utiliza la invisibilidad para que la Reina Arquera vaya directa al ayuntamiento y con la habilidad de la misma poder eliminar el ayuntamiento, ¿vale? La Lun que va a llegar en contra de las 2 defensas más importantes que nos quedan restando la maniobra de Sui, es decir, con el Sui eliminado una defensa muy importante, como es una catapulta, elimina el Castillo del Clan, con la Reina Arquera se elimina el ayuntamiento, ha zapeado la multi del centro. ¿Y qué nos queda molesto para un Lalun? Pues nos queda una catapulta, una infierno múltiple, una torre de hechizos de rabia y la luchadora rival, ¿vale? Aparte del águila de artillería. ¿Qué es lo que va a hacer Almolín con el Lalun? Pues va a hacer un split Lalo. ¿Qué es un split Lalo? Va a lanzar el Lalun en 2 posiciones distintas. El fuerte del Lalun que va a venir con el Warden, las cazadoras y un hechizo de rabia llega directamente hacia estas defensas, ¿vale? Para poder eliminar la luchadora cuanto antes, eliminar la torre de hechizos de rabia, eliminar la multi y eliminar la catapulta. Y fijaros la bonita maniobra por parte de Almolín utilizando otro sabueso de lava con un grupito de globos y el slammer para eliminar la sección del águila de artillería. Ataque asombroso por parte de Almolín que envuelve todo el centro de la aldea con ese Lalun que llegaba desde la sección oeste y también desde la sección norte, terminando todo conjunto en el monolito. Muy sobrado en cuanto a tropas, muy sobrado en cuanto a hechizos. Y Almolín que nos ha regalado un plenazo espectacular, digno de traer a este mejores ataques de la CWL del mes de abril, día
3. Ahí lo tenemos, plenazo por parte de Almu. Fijaros que al zapear la parte central de la aldea se evita el pillar las bombas con los globos, lo cual es muy importante. Plenazo por parte de Almolín y vamos a pasar con el siguiente porque también viene por parte de un jugador español. Turno de reacción, el jugador español que va a venir con una bonita maniobra de Quinchar Lalun en contra del conjunto japonés. Va a utilizar lo primero de ello, una maniobra de Yeti Bomb, ¿vale? Esta maniobra donde utilizas tú un blimp con yetis y una rabia o sin rabia para eliminar una determinada sección de la aldea, se llama Yeti Bomb, por lo cual fijaros que el value ya no solo es en cuanto a las defensas que te quitas, porque no se va a quitar ningún infierno, no se va a quitar ninguna catapulta, ni el águila, ni el ayuntamiento, sino el pathing que dejas para ese Quinchar que va a venir dirigido hacia el ayuntamiento y sobre todo sacar Castillo del Clan, que estaba en una posición tan molesta. Quinchar que va a llegar desde la sección sur de la aldea, objetivo eliminar el ayuntamiento. Lo voy a poner por 2 mientras elimina el Castillo del Clan porque son 3 6 golem y ya sabéis que en cuanto a daño los 6 golem no hacen nada de daño, pero ralentizan mucho el ataque. Fijaros que apenas lleva un 17% y ya ha consumido prácticamente un minuto. Ahí teníamos el Quinchar que viene con objetivo de eliminar el ayuntamiento, pero que también se va a quitar el monolito a su paso. Para ello utiliza el primer hechizo de rabia y como está sufriendo mucho ese Quinchar, también va a utilizar una congelación en el mismo monolito, la reina arquera que ya tiene vía libre hacia el ayuntamiento y el rey bárbaro que va a llegar desde la sección de las 8 recortando a esa reina arquera para introducirlo por la apertura natural que tiene la aldea para llegar también no solo a eliminar el ayuntamiento sino a eliminar las 2 catapultas y la infierno múltiple de la sección central. Fijaros porque va a utilizar un par de globitos para eliminar esta torre de arqueras, de hecho va a utilizar uno más, termine cayendo, ¿no? Ahí lo tenemos, porque el rey bárbaro tiene como objetivo eliminar esta ballesta plana y este antiaéreo que puede llegar a molestar el Quinchar por parte de React. Luchadora que llega junto al Lalun desde la sección noroeste de la aldea. Warden modo aire como siempre y la habilidad del Warden que va a llegar de forma temprana protegiendo a los globos y protegiendo también a esas cazadoras que tienen como objetivo eliminar primeramente a la luchadora rival y llegar finalmente hacia la reina arquera rival. Pero es que fijaros dónde posiciona el Quinchar. Sabéis que es muy importante las maniobras de Quinchar Lalun que la reina arquera viva lo máximo posible, dado que ayuda mucho en la sección final del ataque. Luchadora que se incorporaba también a apoyar a esa reina arquera, eliminar la catapulta, fuerza la habilidad de la reina arquera para eliminar cuanto antes la reina arquera rival, el último hechizo de rabia de React, que es perfecto, y esto, señoras y señores, termina siendo un plenazo por parte de Reacción en contra de esta aldea tipo box, diría, pero con el ayuntamiento súper protegido. Plenazo que se marca el jugador español en contra de la aldea número 7, y este es el segundo de los mejores ataques que traemos el día de hoy. Vamos con el tercero porque se viene una vez más. Tanito, vamos a ello. Turno del jugador argentino, turno de nuestro Tanito, que tan bonitos ataques con esta maniobra de Zapco Exuilalo nos ha regalado a lo largo de toda la CWL. Ahí lo tenemos, 5+1 que llega en contra de Infierno Múltiple, Torre de Hechizos de Rabia y 2 chozas. Value suficiente para realizar una maniobra de Zapco Exuilalo. Como digo, para mí Tano actualmente posiblemente sea el mejor jugador del mundo con este army y es que lo maneja a la perfección. Globito y esbirro para eliminar el cañón de la sección de las 8, funnel con super duendes que le ha permitido sacar 2 trampas de esqueleto, lo cual es muy bueno porque las va a recibir en un lugar con la reina arquera que no van a hacer nada, no van a ser molestia, ¿no? Para esa reina arquera. Atentos a la lectura porque como podéis ver lleva un Ice Golem, lleva un hechizo de esqueleto y lleva lanzatroncos, y es que esta es una de las maniobras que más se está viendo con ejército de Zapco Exuilalo en contra de aldeas tipo box y que os recomiendo practicar porque está bastante fuerte. Hay que lanzar muy bien en la luna, hay que hacer muy bien el sui, pero si dominas este ataque vas a poder planear muchas bases tipo box. Rey Bárbaro que va a llegar con Ice Golem y hechizo de esqueleto de distracción para el infierno en único con objetivo de eliminar el águila de artillería. La reina arquera que viene con gigantitos de tanqueo que ha utilizado para eliminar tanto catapulta como reina arquera rival. Y lanzatroncos junto a luchadora acompañando al rey obviamente, pero el lanzatroncos que viene con objetivo de eliminar esta infierno múltiple del centro de la aldea. Fijaros que viene a controlar el DPS y no ha llevado tanqueo innecesario para esa reina arquera.
para poder llegar a eliminar tanto la catapulta como la reina arquera. Y otra de las cosas que más se está viendo también con el tema del lanzatroncos es para desactivar las posibles torres de hechizo que haya o en el centro de la aldea o detrás del ayuntamiento. En este caso es una torre de hechizos de invisibilidad que va a desactivar gracias al tronco del lanzatroncos la reina arquera, que termina eliminando la reina arquera rival y la catapulta. Y fijaros que el funnel que han hecho tanto el rey bárbaro como la luchadora como la reina arquera hace que los yetis del lanzatroncos vayan al centro de la aldea y ayuden a Tanito a planear este ayuntamiento 15. La Lun, que siempre tiene que llegar por el lado en el cual te vas a eliminar las defensas importantes. En este caso, por ejemplo, al eliminar esta catapulta, el Lun tiene que llegar desde esta sección. No puede llegar desde esta sección porque aparte tiene soplador en contra y te quedaría catapulta y luchadora rival al principio del ataque, lo cual te haría posiblemente forzar la habilidad del Warden, por lo cual es mucho mejor empezar el Lun directo al ayuntamiento. Warden modo aire y segunda referencia de sabueso que viene para desactivar las posibles trampas del ayuntamiento. Vais a ver cómo también protege con la habilidad del centinela la tercera referencia de sabueso, ese sabueso que va a desactivar varias de las bombas rojas que se encuentran en el centro de la aldea, y el timing perfecto por parte de Tanito con esa rabia y esos globos que se dirigen al ayuntamiento, protegiendo también con la habilidad del Warden a la tercera referencia de sabueso. La Lun que cierra desde la sección norte de la aldea. Fijaros que los yetis han llegado a eliminar toda la parte central de la aldea y han ayudado un montonazo junto a la luchadora, y el Lun que se va a terminar en esa catapulta de la sección de las dos. Atacazo por parte de Tanito. Lectura espectacular en contra de esta aldea tipo box y un muy bonito pleno que nos ha regalado. Fijaros que tenía Titánide en Castillo del Clan Defensivo, lo cual es súper molesto para el Lun, pero si lanzas un buen Lun y proteges bien, pues los lavapops terminan llegan a eliminar, ¿no?, esa Titánide. A pesar de... No solo con tener un veneno es suficiente para eliminar la Titánide, por lo cual los lavapops siempre ayudan a eliminar el Castillo del Clan rival defensivo. Pleno por parte de Tanito, y vamos a pasar al último pleno de esta CWL del mes de abril con VN Tompin. Diego, el jugador español MVP de esta CWL del mes de abril. Luego, yo creo que en el último vídeo mostraré el resultado de todos los jugadores para que veáis pues que Diego en este caso se ha hecho 6 de 7 plenos y ha conseguido 20 estrellas, nada más y nada menos. En este caso viene con una maniobra de Blimpart Suilal, un ejército que está muy en el meta y que en contra de estas aldeas tipo Diamond vais a ver que es letal. Un grupo grande de globos, no sé cuántos va a utilizar, aproximadamente yo diría que unos 8, 9, ¿vale? Con el Warden modo aire y un Blimp que va a llegar desde la sección este de la aldea hasta el ayuntamiento, protegido con la habilidad del Warden y ayudando con esos globos a eliminar el águila de artillería. Muy importante, estos globos no solo sirven de testeo para el Blimp, sino también con objetivo de eliminar el águila de artillería, porque es una de las defensas más importantes de la aldea. Eliminar las torres de mago, ¿por qué no? Y fijaros ese Blimp que se va a cruzar la aldea de este a oeste y nunca mejor dicho. Blimp que va a contener super arqueras con 2 clonaciones, rabia y el resto de hechizos, utilizando invisibilidades, no solo para eliminar el ayuntamiento, sino para eliminar todas las defensas de la periferia, y vais a ver el destrozo absoluto por parte del jugador español, que no solo va a eliminar el ayuntamiento, sino también Monolito y las 2 infierno múltiples. Yo creo que este ejército tiene que nerfearlo sí o sí, porque está muy fuerte las super arqueras con Blimp y habilidad del Warden. Fijaros que es que prácticamente se ha destrozado media base, le quedan 2 catapultas, pero ya no le queda ninguna defensa más importante. El resto de defensas pues son ballestas, antiaéreos, torres arquera, cañones, torres de mago. No son infiernos, ¿vale? Se ha eliminado las 3 infiernos, se ha eliminado el monolito, se ha eliminado 2 ballestas, se ha eliminado el ayuntamiento y el castillo del clan. Me parece una auténtica barbaridad. Maniobra de Sui que va a venir dirigida desde la sección sur de la aldea, pero es que fijaros cómo Diego sabe que este ataque va totalmente sobrado, que va a empezar en la Lun a la vez que está realizando la maniobra de Sui para salvaguardar el Warden. Ojo el detalle, ¿eh? Ha utilizado el Warden para el Blimp, para que llegue hasta el ayuntamiento. Ha continuado con vida, porque no tenía daño aéreo en la sección este de la aldea, y va a aprovechar que está todavía con vida para empezar el Lun y que cubra esos globitos y ese sabueso de lava. Lectura espectacular. Maniobra de Sui por la sección inferior, maniobra de la Lun por la zona norte de la aldea, y es que fijaros por favor, tiene la habilidad del rey bárbaro, tiene la habilidad de la reina arquera, tiene la luchadora, tiene un montón de globos, tiene un montón de tropas, y me atrevería a decir que este es el ataque más sobrado que hemos tenido en esta CWL,
porque de verdad es de escándalo la lectura y la ejecución por parte del jugador español Dieguito, que va a llegar hacia la sección final de la aldea con todo, le sobra todo, todo el Lalun, todos los héroes, incluso el Warden con vida que lo ha utilizado al principio del ataque. Esto es una completa locura. Hay que saber aprovechar el meta y Diego lo sabe hacer muy bien. Ahí lo tenemos, pleno por parte de Dieguito, pleno por parte del jugador español. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que ha habido 11 plenos en este día 3 de la CWL y que solo he mostrado 4, pero como digo, voy a hacer un vídeo distinto con el ataque de Krisan, con una maniobra de Quinchar de Drags y con el ataque del Almoalín, que también ha hecho una maniobra con Quinchar de Drags, ¿vale? Va a ser posiblemente el siguiente vídeo que veáis después de este, porque lo voy a grabar seguido. Y luego el resto de plenos los voy a utilizar para hacer un ataque de... un vídeo de Zap Quick Titanides, que creo que es necesario porque es un ejército que está muy en el meta y que en contra de las bases que se están viendo, las bases tipo box, que son las que más se están utilizando, puede venir muy bien para que aprendáis. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y dejar un like si os ha gustado, compartid el vídeo con vuestros amigos, con vuestros compañeros de clan, porque creo que entre todos pues se puede mejorar mucho en el canal y doy buenos consejos, por lo cual se agradece todo tipo de apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao, hasta la próxima, adiós.